Ciberacosos, inteligencia artificial, violencia de género, ciberataques y fraudes. Internet también tiene un lado oscuro. Conocelo. Podhack. El podcast que necesitas escuchar para navegar tranquilo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Podhack. Mi nombre es Cristian Terragni, me encuentro con Verónica, mi compañera, y una invitada de lujo. Previo a presentarla, quería extender mi mayor agradecimiento a la doctora Daniela Dupuy y a la OCEDIC por permitirme formar parte de este espacio, este proyecto, que, como nos acostumbra la Universidad Austral, siempre es de vanguardia. Hola a todos y a todas, soy Verónica Davini, gracias Cris por la presentación y comparto todo lo que mencionaste y le doy la bienvenida a todos los oyentes con una breve descripción de nuestra gran invitada, la doctora Liliana Molina Solján. La doctora Liliana es doctora en Derecho, especialista en inteligencia artificial, ética y gobernanza tecnológica, maratonista de la South World Marathon Majors, postdoctoranda en la Universidad de Bolonia y, como si fuera poco, es egresada de la primera camada de la Diplomatura Internacional en Ciberdelincuencia y Tecnologías aplicadas a la investigación de la Universidad Austral. Ahora sí, recibimos a Liliana Molina Solján y bueno, un placer tenerte acá. Muchas gracias por la invitación Por favor. a este espacio de encuentro, de diálogo. Y también quisiera agradecer a la doctora Daniela Dupuy, que es el timón de este grupo humano tan de vanguardia, tan exitoso, que es el OCEDIC. Bien, bueno, bienvenida. En esta oportunidad, como vos decís, vamos a tener esta chance de hablar de un resumen, al menos, de todos estos años de estudio, de formación y de desarrollo en lo que son estas tecnologías digitales que nos reúnen hoy. Y ahora, para comenzar, una pregunta que funciona casi como una entrada a este espacio, que siempre lo hacemos con todos los invitados, sin revelar datos sensibles, por favor. ¿Quién es Liliana y cómo te definirías? Bueno, arrancamos muy arriba. Una pregunta un poco difícil, te diría, pero hablar de uno mismo me deja pensando, ¿no? Y te diría que soy una entusiasta incansable, que se pone metas muy altas, que le encantan los desafíos y que cuando llego a lo que me propuse me sorprendo de mí misma y me divierte. Bueno, nos encanta conocer siempre, Liliana, esta faceta de nuestros invitados. Muchas gracias. Y ahora sí, de lleno a lo que nos convoca. Hace poco publicaste tu libro denominado Inteligencia Artificial, Desafíos Éticos y Jurídicos, donde trabajas esta idea de alinear el desarrollo de la inteligencia artificial con valores humanos, éticos y jurídicos. Y también planteas la urgencia de construir un marco regulatorio frente a una tecnología que avanza muy rápido. Al mismo tiempo, abordas temas como los sesgos algorítmicos, la desigualdad, la responsabilidad por los daños que pueden generar estos sistemas y los desafíos de la gobernanza global. Entonces, la pregunta es, ¿cuál crees que hoy es el mayor riesgo si no logramos esa alineación entre inteligencia artificial, derecho y valores democráticos? Bueno, sabemos que estamos en un momento histórico llamado la Cuarta Revolución Industrial, donde la tecnología ha irrumpido en nuestras vidas hace ya más de 30 años, y esto significa un cambio de paradigmas que el hombre jamás imaginó. Hoy no nos podemos imaginar sin estar conectados a una red, sin tener un teléfono móvil, sin estar frente a una pantalla, sin hacer un home banking, sin interconectarnos a través de la tecnología. Y entonces ese cambio de paradigmas impacta en lo que es la sociedad y en las relaciones jurídicas que hay entre el hombre y la máquina. Es por eso que uno de los grandes desafíos en este momento es el tema regulatorio. Y en este sentido, cabe aclarar que tenemos distintas corrientes en torno al tema. Algunos dicen sí, hay que regular la inteligencia artificial, como así lo entendió Unión Europea a través del Reglamento de Inteligencia Artificial, donde clasifica la inteligencia artificial de acuerdo al riesgo. Otro sector dice no hay que regular porque la regulación frena el desarrollo tecnológico, como asimismo, si nosotros entendemos que hay una ley que está rigiendo, o mejor dicho, contempla una situación determinada,
que tenga que ver con el uso de la inteligencia artificial y debido al cambio que hacen estas tecnologías, que es continuo, la ley la podemos hoy sancionar y mañana puede llegar a ser una ley obsoleta. Hay también distintos sistemas, el dejarlo como un reglamento de inteligencia artificial europeo o sistemas de soft law que no son vinculantes, como por ejemplo China, que regula en cuanto a seguridad o en cuanto a datos personales. Y asimismo podemos decir que hay un tercer sector que se llama de los sandbox regulatorios, que son regulaciones de carácter experimental que tienen una duración de tiempo determinado y para un negocio determinado, y que tienen su origen de lo que viene desde la legislación británica. Independientemente de la ideología que tengamos o de la idiosincrasia de un pueblo o del modelo económico que reine en un país determinado, este impacto de la inteligencia artificial nos llama a la reflexión que de alguna manera tenemos que tener un marco jurídico contenedor de las nuevas relaciones que se están generando por el uso de las nuevas tecnologías. Y a título de ejemplo les comento la experiencia santafesina. Santa Fe el año pasado ha reformado la Constitución, que databa de 1962, y tuvo lugar la Convención Constituyente con el fin de reformar esa Constitución para actualizarla en los tiempos que corren. Y uno de los puntos a tener en cuenta en esa reforma fue la incorporación de los derechos digitales y del uso ético de las nuevas tecnologías. Ahora bien, ¿qué son estos derechos digitales? Justamente es la versión contemporánea de los derechos humanos en el entorno digital. Y a título enunciativo podemos decir que el derecho madre, que tiene que ver con los derechos digitales, es el derecho a la conectividad. ¿Y esto qué significa? Que la población tiene que tener acceso a la conexión, no solo el acceso, sino la calidad de la conexión para cortar la brecha digital. Y desde este derecho se desprenden los otros. Por ejemplo, el derecho a la educación digital, es decir, el uso responsable de las tecnologías. Y acá tenemos, por ejemplo, a título de ejemplo, la tarea que hace OCDE en el programa OCDE va a la escuela, donde sí se está enseñando el uso responsable de la tecnología de forma preventiva. Y esto es muy valioso que lo comentemos. También otro de los derechos digitales que incorpora la Constitución de Santa Fe es el que tiene que ver respecto a la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Otro también de los derechos que incorpora la Constitución es el que tiene que ver con la protección de los datos personales. Como ustedes sabrán, en Argentina tenemos una ley de datos personales que es de antigua data, ya tiene como más de 25 años. Y obviamente que el contexto en el cual esa ley surge no es el mismo que el de ahora. Y tenemos que actualizar esa ley de datos personales. Bueno, Santa Fe justamente reconoce ese derecho a la protección de datos personales, como la portabilidad del dato, como el derecho a la rectificación del dato, que abre de alguna forma la posibilidad de empezar a hablar si puede existir o no un derecho al olvido. Y otro derecho que reconoce la Constitución también es el derecho a la ciudadanía digital y más que nada también el reconocimiento de los neuroderechos. Esto es muy importante porque es poner un freno a esa manipulación que hace la tecnología en la mente humana para conservar el libre albedrío. Y lo más novedoso en este sentido es que Santa Fe incorpora el uso ético de las tecnologías, porque entiende que la inteligencia artificial debe ser transparente, trazable, libre de sesgos, igualitaria y equitativa. Entonces, si articulamos derecho, tecnología y valores democráticos y lo volcamos a una constitución, esto significa una forma de afianzar la democracia y asimismo de lograr nuevas inversiones al territorio donde tenemos este marco contenedor para inversiones tecnológicas. Entonces creo que esto es un ejemplo claro de cómo articular estos tres conceptos: derecho, inteligencia artificial y valores democráticos. Y Santa Fe lo logró, porque es una constitución que mira al futuro. Estamos en un momento histórico que este impacto de la inteligencia artificial, tenemos que saber como humanidad qué queremos de acá para los años siguientes. Es construir nuestro futuro como humanidad, donde tiene que primar
la centralidad del hombre, es decir, el hombre como sujeto de derecho, y no priorizar la industria tecnológica por encima del hombre, porque tenemos que poner el foco en los derechos personales, en los derechos humanos y en la dignidad del hombre, para una sociedad mucho más justa. Súper claro, Lili, súper claro. Algo vinculado, algo no, sino completamente vinculado a esta temática y a este remate de lo que venimos hablando, es que esto que comentabas vos de que la inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino que es un sistema que puede amplificar estas desigualdades, reproducir sesgos y hasta redefinir nuestras decisiones cotidianas, ¿no? También hablás de la brecha digital, de la dependencia algorítmica y del impacto en estos derechos fundamentales que muy bien nos mencionaste y ha quedado tan claro. Entonces, ¿cómo crees vos que está cambiando nuestra forma de pensar, de decidir y de relacionarnos con los demás en un mundo cada vez más interpelado por estos sistemas algorítmicos? Y si estamos perdiendo cierta autonomía o simplemente estamos dando hacia ese ser humano nuevo quizás que debe vincularse en un mundo tan tecnológico. Por cierto que esa pérdida de autonomía se vincula justamente a la intromisión de la tecnología en nuestras vidas. Por decir un ejemplo, el concepto de intimidad, el concepto de privacidad ha sido modificado. Y por eso los sociólogos hablan de la extemidad, la era de la extemidad, donde parecería que todo lo que no existe en una red no existe. O esa extremidad que es una mezcla de un voyerismo y de un exhibicionismo narcisista, que tengo que volcar todo a una red social para que el mundo me conozca a través de lo que yo publico. Y esto ya termina siendo un exceso, a tal punto de que, por ejemplo, días atrás sale un fallo en la provincia de Mendoza, una jueza de familia de Las Heras, que da una orden a una madre que inmediatamente retire de redes sociales y de aplicaciones de citas fotos, imágenes y videos de su hija menor de edad a raíz de una petición que formula la propia hija mediante una medida autosatisfactiva. Esto es gravísimo porque un adolescente tiene que iniciar una acción contra su propia madre para que no publicite contenido propio. Entonces, esto es lo que estamos diciendo de esta extremidad, de todo lo que nos está provocando nosotros como sociedad. Y por eso tenemos que comenzar a legislar, a poner límites claros. Cuando un particular, con un diseñador, está diseñando un algoritmo, ese diseñador es una persona humana. Si ese diseñador viene de una sociedad que no es igualitaria, como por ejemplo pueden ser la diferencia entre géneros, obviamente que va a volcar en el diseño de este algoritmo los prejuicios que trae de la sociedad. Entonces ese algoritmo no va a ser transparente, no va a ser equitativo, va a ser discriminatorio. Entonces no podemos dejar librado a la industria tecnológica el diseño de los algoritmos. Tenemos que encontrar un justo equilibrio que le permitamos innovar, pero a su vez con ciertos con cumplimientos a ciertos parámetros. A nivel internacional hay organismos como la OCDE, como UNESCO, que hablan de principios sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Como también hay reuniones internacionales como las IA Summit, que recientemente se hizo una en India la semana pasada y todos los años van cambiando de localización, que convoca a presidentes de distintos países para hablar en torno a cómo vamos a gobernar la inteligencia artificial, que no queda otra cosa que una gobernanza ética, transparente, trazable y a su vez sustentable. Exacto, sí, Liliana. En alguna oportunidad te hemos escuchado, mencionar que propiamente la inteligencia artificial, no es solo una cuestión tecnológica, sino también política, geopolítica, totalmente lo acabas de decir, con modelos, regulatorios muy distintos, tanto en Europa como en Estados Unidos o en China también. Entonces, si miramos hacia América Latina, ¿cómo ves hoy la región frente a estos debates? ¿Crees que tenemos la oportunidad de construir un enfoque básicamente propio o que el desafío pasa más, por adaptarnos a marcos que ya están desarrollando, en otros contextos?
Primero quiero comentarles una frase que yo siempre repito y me parece que viene a cerrar un poco la parte introductoria de tu pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial? Y hay un autor que yo recomiendo leerlo, que se llama Luciano Floridi, que es de la Universidad de Bolonia, actualmente en la Universidad de Yale, que cuando le preguntan qué es la inteligencia artificial, él dice, la IA es más que una tecnología, es una arquitectura social que necesita reglas, ética y gramática. Entonces, con esta introducción de esta frase, volviendo a lo que es el entorno LATAM, te diría que no tenemos, todo lo que es América, las Américas, no tenemos esa idea de comunidad como tiene Unión Europea. Creo que si se llega a regular, cada país va a tener su propia autonomía legislativa. De hecho, podemos traer a colación ejemplos como Perú. Perú tiene su propia ley de inteligencia artificial reciente. Podemos traer como ejemplo lo que es Brasil. Brasil es innovador en cuanto a la ley de protección de datos personales, que es bastante reciente, que toma ese modelo europeo del reglamento de protección de datos de Europa y crea también una figura que se llama la figura del DPO, que es el delegado de protección de datos, donde tiene que haber un officer, un empleado, un profesional en una empresa para controlar y velar por el cumplimiento de los datos personales. También podemos tener como ejemplo a Chile, que incorpora en su constitución nacional el tema de los neuroderechos. Y Argentina, si me preguntas en qué situación nos encontramos, te diré que no tenemos una regulación, no creo que vayamos a tener una regulación a corto plazo. Sí tenemos una resolución, la 2/23 de la Subsecretaría de Tecnología, que incorpora los principios de la OCDE y de UNESCO respecto a lo que es la ética trazable, libre de sesgos, lo que estamos viviendo hablando. Pero es una mera declaración de principios, no tiene la fuerza tal de una ley en nuestro territorio. Y es más, hay un índice que elabora la CEPAL en Latinoamérica, que es el índice ILIA, que el ILIA 2025 respecto al del año anterior nos muestra que Argentina ha caído 3 puntos en lo que es el estudio o la implementación de la inteligencia artificial en un país. Bueno, y ya acercándonos al final de esta entrevista, más bien charla tan interesante, y en el afán también de seguir sacando temas y preguntas, y en muchas de tus charlas solés resaltar la importancia de la educación, el liderazgo y de la formación en aquellas personas que van a realmente tomar las riendas de nuestro futuro, ¿no? Si hoy tuvieras que dar un mensaje o un consejo a quienes están empezando en este mundo del derecho, en nuestro caso, las tecnologías en el tuyo también, o políticas públicas, ¿qué habilidades crees que van a ser claves para construir un futuro más justo en esta era de inteligencia artificial? Si vamos a lo que es políticas públicas, brevemente, porque esto daría mucho para hablar, que ya hicimos más o menos una introducción de cómo estamos, no solo se trata de si se regula o no el tema de la inteligencia artificial, ya se trata de que también conjuntamente se tiene que elaborar un plan estratégico de inteligencia artificial de corto, mediano, largo plazo, como podemos traer como ejemplo Italia. Si vamos a lo que es las nuevas generaciones de abogados, voy a hacer una crítica, A ver. que siempre lo hago y también es un llamado a la acción. Si estamos en un mundo digital, estamos en la 4ª revolución industrial, ya desde las carreras de grado se deberían modificar los planes de estudio. No podemos dejar para un posgrado el tratamiento de los datos personales, ni de la inteligencia artificial, ni del cibercrimen. Y yo veo que en los programas de las carreras de grado, estas 3 patas tan importantes están faltando. Siempre digo lo mismo, menos naturaleza jurídica y más derecho digital, más tecnología, porque tenemos que formar a los abogados que a corto plazo se van a tener que ocupar de estas nuevas incumbencias profesionales. Quizás el que pueda hacer un posgrado, felicitarlo porque tiene esa oportunidad, pero si no, el que viene de una carrera de grado no tiene idea de los temas que estamos tratando. Entonces, esto también pasa por un tema de educación, no solo de la carrera de grado, sino también una educación personal de uno, del compromiso de aprender a utilizar
la inteligencia artificial o la tecnología de modo responsable. ¿Y a qué me refiero, por ejemplo? Tenemos casos de reciente data que hay abogados, como también jueces, porque esto incumbe a todos los operadores del derecho, que utilizan la inteligencia artificial, precisamente vamos al caso de ChatGPT, para redactar sus escritos o para dictar su sentencia, fundamentando con jurisprudencia fantástica. Y cuando esto es advertido, verdaderamente viene el problema, porque el abogado falta el deber de probidad, porque el magistrado no cumple su función y porque esto también desmerece la justicia y porque vienen sanciones respecto a si el abogado se da por presentado el escrito, si se le aplica una multa, si se le da intervención al colegio profesional. Entonces si empezamos a ver que todo parte de la educación, de la capacitación continua, que estamos todos obligados y a estar actualizados de este mundo que se viene, para que no nos lleve puestos. Y hacer la diferencia básicamente en lo que es el humano y la inteligencia artificial, que es inteligencia artificial, o sea, que tiene sesgos, digamos, y no es que sea el reemplazo, o sea, de ninguna manera se debe al ser humano por la inteligencia artificial. Como bien decís vos, tenemos que pensar que la inteligencia artificial es una herramienta al servicio del hombre y no a la inversa. Por eso decimos que la máquina no es el reemplazo del hombre en ningún sector laboral. Siempre va a haber una complementariedad entre la máquina y la persona, pero no un desplazamiento, porque en definitiva, la inteligencia artificial puede ser muy valiosa, pero siempre tiene que estar bajo supervisión de la persona humana. Exactamente. Y podemos seguir estudiando el derecho y hay quienes dicen, bueno, vamos a dotar de personería propia a la inteligencia artificial. No, esto no estoy para nada de acuerdo. Que verdaderamente quien es una persona jurídica o una persona física no es la inteligencia artificial, es una herramienta. Exactamente, coincido plenamente. Bueno, Liliana, y para cerrar, me gustaría llevarlo a, un plano un poco más personal. Sabemos que combinás una agenda, muy intensa entre investigación, academia, divulgación y también el running de alto rendimiento. En un mundo, tan acelerado y atravesado por la tecnología, ¿cómo haces para sostener el equilibrio, la disciplina y la claridad mental para tomar decisiones y proyectar a largo plazo? Bueno, no sé si el equilibrio lo tengo, lo intento por lo menos. A mí el running me ayudó a muchas cosas, principalmente a conocerme a mí misma, porque me pongo siempre desafíos muy altos. Yo de chica era la que iba a las clases de gimnasia en el colegio y se quedaba atrás de todo y no quería hacer actividad física. Y entonces Molina siempre se iba a llevar la materia y lo que la salvaba era que podía presentar y exponer lo que era un reglamento de vóley, de básquet, de distintas disciplinas. Se ve que ya tenía eso de la abogada incipiente. Entonces no me llevaba la materia. Nunca fui deportista, hasta que una situación extrema de mi vida me llevó a buscar algo que verdaderamente me dé felicidad. Y una amiga, que es fiscal, me dijo, tenés que empezar a correr. Digo, si a mí no me gusta la actividad física. Me dice, no, inténtalo. Y una vez que lo intenté, puedo decir que fue algo que me marcó un antes y un después, porque me enseñó a conocerme, me enseñó a vencer miedos, me enseñó a tener cierta disciplina y conducta, también me enseñó a querer las renuncias, porque el que va a correr a lo mejor tiene que llevar una vida de que si tengo una reunión me tengo que acostar temprano, y esto influye también en algo tan interesante que es cumplir sueños. Yo tenía un sueño en mi vida que era conocer la Antártida. Yo soñaba que iba a conocer la Antártida, pero no como turista. Y cuando empecé a correr y fui avanzando, entro en un circuito que se llama 7 continentes y digo, me falta el último continente blanco. Entonces fue que empecé a entrenar para ir a correr la Antártida y un día me tocó y porque uno se pone en lista de espera y me subieron a un barco con 40 corredores que no conocía y corrí en la Antártida. Entonces cuando vengo con esa medalla, la tengo colocada en el velador de noche y cuando la miro todas las noches digo, los sueños se cumplen. Todo es cuestión de disciplina. Y en este mundo digital también me sirve el correr, ¿no?, para desconectarme un poco, para no estar
tanto pendiente de la tecnología, porque llega un punto que la tecnología termina abrumando. Entonces es el momento donde uno tiene que hacer un corte, tomarse el tiempo para reflexionar, desconectarse y conectarse con uno mismo. Lo que yo digo siempre del detox digital, de que en algún momento del día uno tiene que alejarse de la tecnología para encontrarse con uno mismo y proyectarse. Y que en la vida no hay que tenerle miedo a nada, hay que buscar los sueños, cumplirlos, porque la vida se trata de un instante. Exactamente, coincido plenamente. Bueno, Liliana, antes de despedirnos, contamos dónde podemos leerte, escucharte, seguir tus proyectos y también conseguir tu libro. Bueno, el libro sale bajo el sello de Editorial Hammurabi de Fernando de Palma y agradezco que haya confiado en mí, no solo de esta obra, sino también proyectos que se han dado y proyectos que vienen. También en redes sociales, donde ya sea Instagram o LinkedIn, que actualizo mucha información, que es el canal que yo utilizo como para conectarme con mis seguidores. ¿Cómo es el nombre de tu link? Ahora me parece, no me acuerdo bien, Liliana-Molina-Soljan. Creo que en Instagram también repito así. Perfecto, bárbaro, Liliana. Bueno, y para todos los oyentes de Podhat, estén atentos a las redes de OCEDIC, porque vamos a estar sorteando un ejemplar del libro de la doctora Liliana para quienes quieran profundizar en estos temas tan interesantes. Bueno, y antes de cerrar, agradecerte una vez más. La verdad que ha sido una entrevista maravillosa, un placer enorme que hayas formado parte ahora de nuestro canal de YouTube. La agradecida soy yo. Y te esperamos nuevamente cuando quieras. Este lugar, la Austral y la OCEDIC particularmente, también sabes que es tu casa porque formás parte de este espacio desde el principio. Muchas gracias también a los oyentes, que básicamente esto también es para que les llegue a todos ustedes y que podamos seguir formándonos en este ámbito de tecnologías digitales. Nos esperamos la próxima vez en el próximo episodio de esto que es Podhack, una producción del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Nos reencontramos en el próximo episodio con más voces y sobre todo más vanguardia. Hasta luego. Podhack fue una producción de los OCEDIC de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Escucha más episodios en Spotify y en nuestra web, ocedic.com.